Entramos ya en materia informativa. Este jueves 4 de julio inició la campaña electoral en Venezuela rumbo a la elección presidencial del 28 de julio, donde los candidatos Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia hicieron movilizaciones en Zulia y Caracas respectivamente. El candidato presidencial de la plataforma unitaria, Edmundo González, comenzó una caravana desde la Plaza Brión de Chacaito hasta el Marqués, que fue intervenida por funcionarios policiales, pero tras la mediación de María Corina Machado, la caravana pudo finalmente avanzar. Mientras tanto, el candidato del oficialismo, Nicolás Maduro, se trasladó hasta el estado Zulia, al occidente del país, en busca de votos para su reelección presidencial. Les comento sobre esta noticia en desarrollo. Al menos 12 activistas resultaron detenidos durante el inicio de la campaña electoral en Venezuela, según el abogado Gonzalo Imió, vicepresidente de la ONG Foro Penal. Los arrestos reportados hasta las 11 de la noche estaban así: 4 en Táchira, 3 en Guarenas, 4 en Nueva Esparta, 1 en Lara. A lo largo de nuestra jornada le informaremos en detalle sobre el estatus de estas detenciones, que por supuesto pueden ir cambiando. Entre tanto, el abogado Perkins Rocha denunció que el proceso electoral venezolano ha presentado varias irregularidades. Sin embargo, apeló a la independencia de los poderes públicos. Escuchamos lo que dijo. El abogado de 20 Venezuela, Perkins Rocha, aseguró que están preparados para la elección presidencial y advirtió que la transparencia del proceso electoral recae sobre los rectores del CNE. Sepan los venezolanos que nos hemos preparado en todos los terrenos como nunca antes lo habíamos hecho. Los testigos y miembros de mesa entrenados y listos para facilitar la expresión política del venezolano ya los tenemos. Los más de 55.000 comanditos que hoy existen, siendo ellos la base social de los centros de elección, brindando apoyo logístico y moral, y un importante grupo de abogados, ciudadanos y otros profesionales, conocedores de la norma electoral, que estaremos vigilantes todos estos días hasta el 28 y más allá para que se cumpla la ley y la Constitución, velando porque el árbitro se comporte neutralmente, sin parcialidades ni exclusiones indebidas, dejando a los jugadores jugar, pero interviniendo cada vez que existe una falta que viole la norma, principalmente la norma constitucional. Sobre Elvis Hidrobo Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Acmé Nogal Méndez, Carlos Quintero Cuevas y Juan Carlos del Pino, recae la responsabilidad histórica de que lo que se emita ese día al mundo sea lo que realmente registren ese día las máquinas electorales previamente auditadas. Es decir, que sea la manifestación real y directa de la soberanía popular. En el inicio de la campaña presidencial, Rocha denunció que el proceso ha sido irregular por múltiples motivos, entre ellos la inhabilitación política a la ganadora de la elección primaria, María Corina Machado, las detenciones a miembros de 20 Venezuela, la presunta persecución a opositores y ciudadanos percibidos como tal, además de la inhabilitación de unos 10 alcaldes por manifestarse a favor de Edmundo González Urrutia. Pese a todo esto, Rocha insistió que la clave para superar los atropellos y arbitrariedades es salir a votar masivamente el próximo 28 de julio. Desarrollen elecciones libres y competitivas. Vamos a profundizar. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este jueves su deseo de que las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela se realicen de manera democrática y respetando la voluntad de la ciudadanía. En una entrevista con la radio Mitre de Argentina, Mulino evitó opinar sobre los candidatos y sobre los temas internos que enfrenta Venezuela. Enfatizó que su único deseo es que el país resuelva todo de manera democrática en los comicios presidenciales. El presidente panameño reconoció estar muy pendiente de las elecciones en Venezuela debido a que muchos migrantes venezolanos cruzan diariamente la selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos. Según Mulino, de darse una mejora del conflicto político y social en el país,
menos gente va a tratar de pasar por Panamá. Finalmente, el mandatario aseguró que las relaciones diplomáticas con Nicaragua, Venezuela y Cuba han disminuido un poco en los últimos años, destacando que con estos dos últimos, su nación tiene un alto intercambio comercial y para la economía de su país es muy importante mantener comunicación. Y en más información, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigió este jueves garantías para una cobertura plural, amplia, oportuna y segura para los periodistas y medios de comunicación en el país para la elección presidencial del próximo 28 de julio. El sindicato demandó al Consejo Nacional Electoral, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo acciones ejemplarizantes a quienes atenten contra el derecho a la información, además de un posicionamiento público que reconozca la relevancia de la cobertura y su compromiso con las garantías legales y constitucionales en relación a este hecho. El sindicato también pidió a las organizaciones nacionales e internacionales de observación electoral que estén atentas a cualquier vulneración de estos derechos y lo denuncien públicamente. Por cierto que la Embajada de Venezuela en Argentina habilitará 5 mesas de votación para las elecciones presidenciales. Esto de acuerdo con Elisa Trota, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Trota recordó que en esta sede diplomática venezolana, ubicada en la avenida Luis María Campos de Buenos Aires, solo podrán ejercer su derecho al voto 2.638 venezolanos, quienes pudieron inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral. La también activista política explicó que las 5 mesas disponibles estarán distribuidas según el terminal del número de cédula venezolano de los diferentes electores. De esta manera se distribuirán las mesas electorales en la Embajada de Venezuela en Argentina el próximo 28 de julio. Amigos, dirigentes opositores reaccionaron a la actualización del informe de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Nuestro compañero Fernando Tineo nos tiene el reporte desde Caracas. Miembros de partidos políticos de oposición en Venezuela y en el exilio indicaron que el informe presentado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, dejó nuevamente en evidencia la situación de vulneración de los derechos humanos en Venezuela. Julio Borges, de Primero Justicia, indicó que fue perfecta la presentación del informe en el preciso momento en el que se retoman las conversaciones entre la administración Maduro y Estados Unidos. Este nuevo informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas es el marco perfecto para este supuesto inicio de conversaciones entre Estados Unidos y la dictadura. Se habla de la detención arbitraria de 38 personas, la cárcel de Rocío San Miguel, el caso de Tarazona, la persecución a periodistas y la reducción del espacio ciudadano y político. Esto tiene que ser la guía de lo que tiene que conducir en estas conversaciones, que el dictador Maduro lo plantea como si le estuviera haciendo un favor a los Estados Unidos, cuando en realidad el mundo entero está pendiente de lo que pasa en Venezuela, no solamente Estados Unidos, sino también estas nuevas autoridades que va a haber en la Unión Europea a partir de la mitad del mes de julio, que va a haber un cambio importante y a favor de la democracia en el país, así como el caso de Colombia y de Brasil, que tienen que continuar con la presión. Asimismo, Roberto Enríquez, del partido COPEI en Venezuela, está atento a lo que suceda con estas conversaciones y espera que no se conviertan en otra maniobra de Nicolás Maduro. Esperamos que no sea una nueva frustración. Si hay algo que ha generado anticuerpos importantes en la sociedad venezolana es precisamente utilizar el diálogo y las negociaciones como maniobras burdas para evadir, para escamotear, para engañar. Nosotros esperamos que este proceso de negociaciones sirva para galvanizar el derecho de los venezolanos a tener unas elecciones libres y justas y para permitir que también el camino postelectoral, es decir, de garantías políticas, también se pueda ir solidificando. En la oposición esperan que al menos de estas conversaciones salga respeto absoluto de la administración Maduro al proceso electoral del próximo 28 de julio. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV.